Pasamos a Puebla, brevemente. Meyer menciona varias ocasiones a Fernández de Lara, no pude encontrar el nombre. Él menciona acerca de Cholula, Nicolás Domínguez, en Huejotzingo, en San Martín, Zacatlán, menciona a Mozoc, o sea, toda esta zona la menciona. Y una cosa que me llamó mucho la atención, dice, Fernández de Lara y Clemente Barrales, por su actividad, ellos se movían por la zona de Zacatlán, por su actividad hacían necesaria la creación de una nueva zona militar, la de Tlaxcala. La zona militar de Tlaxcala se creó para contener a los cristeros de Zacatlán, de Chignahuapan, de toda esa zona. Fíjense, se creó una zona militar para contener a los cristeros de aquella parte de Puebla. ¿Sabían eso? Bueno, no son tlaxcaltecas, pero la zona militar de Puebla surge por los cristeros, de Tlaxcala surge por los cristeros de esta zona norte de Puebla. Esta multiplicidad de pequeños grupos inmovilizaba a unas tropas que hubieran sido preciosas en otros lugares. En vez de eso, estaban obligadas a combatir en San Andrés, Salchicomula, Sinacantepec, Cuautzintla, Textimehuacán, Atlisco, San Diego, Aquixtla. En noviembre se alzaron Huatlatlauca, Tecamachalco y Tejalucán. Fue preciso enviar columnas expedicionarias contra los 500 cristeros de Zacatlán, Jalapzingo y Cerro Azul, que a las órdenes de Antonio Moreno se atrincheraban en la sierra. Ernesto Conde Telis operaba desde las cumbres de Maltrata en San Pablo del Monte, a lo largo del pico de Orizaba y de la Malinche. ¿Sí saben qué es eso de las cumbres de Maltrata? Aquí les quedan bien cerca a ustedes. Todos estos puntos ya vieron ustedes. Y si bien no teníamos, porque en Morelos nos pasaba lo mismo, no teníamos los miles de alzados que tenían Jalisco, Michoacán, otros estados, pero aquí Meyer dice algo bien, bien interesante. Esta multiplicidad de pequeños grupos inmovilizaba tropas que hubieran sido preciosas en otros lugares. O sea, indirectamente le estaban quitando presión al occidente, por ejemplo, donde estuvo lo más fuerte. Y aquí siempre procuro en cada lugar decir alguna cosa diferente para que valga la pena, pues si no hay que ver la primera y ya es lo mismo. Quiero hablar hoy de este periódico que se llama Desde mi sótano. ¿Alguien te ha escuchado? Lo hacían en la plena persecución en la Ciudad de México. En el libro de Entre las patas de los caballos, lo menciona en varias ocasiones Luis Rivero del Val. ¿Y por qué motivo? Pues porque el que lo dirigía era su hermano Emilio Rivero del Val, y por eso él conocía mucho las cosas estas, ¿no? Dice Luis Rivero en su libro que el ejército, que el gobierno de México se desesperaba porque no sabían cómo la liga, en ese tiempo la liga y los cristeros, cómo hacían para sacar la información, de dónde sacan estos la información, porque era información correcta, que no eran mentiras, eran realmente las cosas que estaban pasando y se preguntaban de dónde sacan la información. No es como ahorita, ¿no? Que en redes sociales se entera de un montón de cosas uno, pero en aquel tiempo no. Y la pregunta era siempre, ¿de dónde sacan la información? ¿Alguien ha leído Entre las patas de los caballos? ¿Sí recuerda eso que estoy diciendo? Desde mi sótano. ¿Quieren saber cómo le hacían? Yo conocí a Luis Rivero del Val. Por el 92, en Encarnación de Díaz, había un museo cristero muy importante. Sigue estando el museo, pero está muy disminuido ahora. Estaba don Alfredo Hernández Quesada al frente. Y cuando ya venía de regreso, despidiéndome de él, me dice, ¿me saludas a don Luis? Ajá, ¿cuál Luis? Pues Luis Rivero. Como que Luis Rivero, como con una oración o cómo, pues si ya está muerto. No, ¿cómo que ya se murió? ¿Cuándo se murió? Pues en el libro dice atrás que cuando ya se va para su casa, que le dieron un salvaconducto, que lo llegaron a matar los militares en una estación de ferrocarril. Eso no fue cierto.
Puso ese final por dos motivos. Uno, para protegerse. Porque si la gente piensa como tú que ya está muerto, no lo van a buscar para matarlo, como ocurría en aquel tiempo. Saben que después de los arreglos mataron a más cristeros que durante la guerra, que el ejército mexicano andaba con listas en la mano porque tenían los nombres y los domicilios buscándolos para matarlos. Entonces, así se protegió, primero. Y segundo, para dar a conocer a la gente cómo eran matados a traición los cristeros. Pero don Luis, decía don Alfredo, paz descanse también, don Luis está vivo y vive en Cuernavaca. ¿Cómo que vive en Cuernavaca? Sí, te doy su número. Y me dio el número. Llegando aquí, lo primero que hice hablarle. Vivía en el centro de Cuernavaca. Me presenté con él, me permitió ir a su casa y durante mucho tiempo yo era obrero. Saliendo de trabajar de la fábrica donde trabajaba, me iba a su casa. Él ya estaba enfermo del corazón. A la media hora él se quedaba dormido, no aguantaba más. Ya teníamos el plan todo hecho, ¿no? Cuando él se durmiera, yo me iba a la biblioteca y me ponía a leer sus libros. Y a las 7 todos los días, sin faltar, a las 7 de la noche, Israel, son las 7. ¿Qué significaba eso? El rosario. Nunca dejó de hacer el Santo Rosario. 7 de la noche, 7 de la noche, el rosario. Y él me contaba cómo hacían esto, cómo sacaban la información para publicar este periodiquito que se llamaba Desde mi sótano, porque lo hacían en la casa, en su sótano de su casa, su hermano Emilio Rivero del Val, que después se casaría con una señorita que se llamaba Anita Pro, hermana de Miguel Agustín Pro, hermana de Miguel Agustín, del padre Miguel Agustín. ¿Cómo le hacían? Me contaba don Luis que el secretario de guerra se llamaba Joaquín Amaro. Entonces a él le informaban todo porque era el encargado de la cuestión militar en el país. Pero que afuera de su oficina había una persona a la que le llegaban los telegramas. No había otra cosa en ese tiempo, eran telegramas. ¿Sí saben qué es eso? Papelitos con mensajes cortos porque cobraban por palabra. Y entonces la persona que estaba a la entrada de la oficina de Amaro, su función ¿cuál era? En una hoja bond, teclear, mecanografiar todos los mensajes que le llevaban, para que no le mandaran el montón de papelitos de telegramas, no le mandaban, le entregaban solamente una hoja, donde ya venían transcritos los mensajes. Esta persona que hacía eso era persona que pertenecía a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Ahí estaba. ¿Qué hacía? Ponía el papel bond, pero detrás ponía un papel carbón. A veces los jóvenes no estamos como que hablando en inglés con esto, ¿eh? Pero el papel carbón, ¿se acuerdan ustedes cómo funcionaba? ¿No? Aunque lo sacaras, si tú lo ponías hacia la luz, se veía lo que estaba escrito. Entonces, el papel bond se lo entregaba al general Amaro y el papel carbón lo aventaba a la basura. Ya que se iba, oigan, ¿me puedo llevar esto para que jueguen mis hijos? Sí, ya, pero es basura. Ajá. Llevaba toda la información ahí. Y dependiendo de lo que encontraba, era lo que se hacía. Y desde ahí salía la información para publicar desde mi sótano. Había ocasiones en que se le mandaba pedir permiso al general Amaro para atacar tal o cual población. Y entonces cuando había urgencia, había un grupo de correos. Ellos nunca lo supieron durante la cristiada. Había un grupo de correos que se les llamaba, entre ellos Luis Rivero del Val, un jovencito de 17 años, citadino, nada que ver con los muchachos campesinos, no llamaba la atención. Simplemente le decían, mira, por decir algo, te vas a Guadalajara, aquí está tu boleto del tren, viajas hoy en la noche, amaneces allá. Decía don Luis, me hacían memorizar una dirección, yo llegaba a la dirección que me hicieron memorizar, era una botica, una pulquería, lo que fuera, y siempre tenía que preguntar por el tío Carlos. ¿Cómo está el tío Carlos? Ya está mejor, gracias a Dios, gracias por preguntarlo. ¿Quieres saludar? Ah, sí, sí. Y lo pasaban a la casa. Ya que estaban dentro, hablaban con libertad. Y don Luis me decía, me llamaba la atención que en todas las casas a donde yo iba, había jóvenes de mi misma complexión. Y siempre la gente me decía, mire, seguro tuvo un viaje muy pesado toda la noche en el tren. Báñese en lo que le preparo de almorzar. Deje esa ropa sucia, tenemos un hijo de su edad y de su complexión. Ahí está ropa limpia de mi hijo, póngase esa. Siempre me quitaban la ropa que yo llevaba y me dejaban ropa nueva. Siempre, siempre. Pero yo era joven y nunca malicié nada.
¿Saben qué pasaba? Que en la ropa que le quitaban, que le dejaban, que le decían que dejara, que agarrara ropa nueva que le ponían, ahí iban los mensajes. En los puños de las camisas, en los cuellos, iban doblados los mensajes ahí. Y él nunca lo supo, hasta después de que acabó la cristiada. O sea que dice que varias ocasiones detuvieron los trenes los militares para revisar, pero pues él ni sabía, estaba lo más tranquilo posible, no se ponía nervioso porque no sabía lo que llevaba. Todavía en la chona me tocó ver algunos de estos mensajes que con trabajo se desdoblaban y aunque los desdobláramos, no se podía ver nada, porque utilizaban tintas especiales que solamente si les ponías limón o alguna otra cosa se podía ver. ¿Eran inteligentes los cristeros? Eran muy inteligentes nuestros antepasados, muy inteligentes. Así se hacía el periodiquito desde mi sótano. Un día dice que capturaron a su hermano, Emilio, y querían que él dijera los nombres de los jefes de la liga. Lo golpearon muy feo por horas, hasta que pidió permiso de ir al baño. Le dijeron, sí, está, vaya rápido. Se sentó y cuando hizo esto, sintió que aquí tenía algo que le molestaba. ¿Saben qué era? La dirección, la libreta con direcciones de la gente de la liga. No se la encontraron, no se la encontraron. Y ahí mismo la hizo pedazos, ahí mismo la desapareció. Jóvenes de aquel tiempo, está el general Gutiérrez, está ahí arriba de Fren Quesada y algunos más. Y aprovechando que están aquí y que estamos transmitiendo esto, el licenciado Ramón, ¿quiere pasar un momento, por favor? Aprovechando que nos explicara brevemente qué es la Guardia Nacional Cristera, porque mucha gente de repente se pregunta eso. ¿Qué es la Guardia Nacional Cristera? Aquí estamos una imagen de la Guardia de hace años, pero brevemente así, perdón que lo saqué así de balance. Gracias, gracias, buenas tardes. Bien, pues muy brevemente también, como lo señala el padre, esa foto que está ahí es de los veteranos los que anduvieron en la gesta cristera. Estamos precisamente celebrando esos 100 años. En 1929 se firmaron lo que se conoce como los arreglos y después de ahí, pues todos los que andaban en la gesta cristera, esos se escondieron. Se vinieron unos a la Ciudad de México, otros a León, Aguascalientes, a Estados Unidos. Y 25 años después dicen, ya es necesario que nos juntemos, a ver cómo nos va, a ver si no nos matan ya después de 25 años. Se reúnen los jefes, los que anduvieron en la cristiana, y dicen, es necesario escribir algo, las memorias de lo que vivimos, porque muchos de ellos, ya lo decía el padre ahorita, con la destrucción del papelito aquel que se encontraron, bueno, todo lo que tenían por ahí escrito, lo que sabían, tuvieron que destruirlo, lo escondieron, ¿verdad? No supieron nada, no se acordaban y entonces dicen, vamos a escribir algo de lo que nos acordemos. De esa manera se reúnen, ahí están algunos de los que estuvieron pues en la gesta cristera. 25 años después se funda y a partir de ahí empezaron a escribir las memorias. Escribieron un periodiquito, ¿verdad?, que se le pusieron por nombre David, el periódico David. Hay algunos tomos que los encontramos todavía, donde empezaron a escribir sus memorias. Y algunos de los que estuvieron ahí, también hay libros completos. Hay libros como el que escribió el general José Gutiérrez, Mis memorias de la gesta cristera, lo que sería también Memorias de Jesús degollado Guízar. En fin, hay varios libros donde ya narran todo lo que fueron los combates, donde anduvieron, etcétera, ¿no? Pero a grandes rasgos, así es como se funda la Guardia Nacional Cristera. Yo, perdón, tuve la fortuna, la suerte, no sé cómo llamarle, de saludar personalmente al general José Gutiérrez, que fue uno de los que anduvo pues ahí, de los que fundaron la Guardia. Yo personalmente lo saludé, ahí está señalado, pues el general después de que terminó la cristiada, se tituló de doctor, ¿verdad? Entonces,
una vez que se reúnen ya de manera permanente, siguió esta organización que es de la que actualmente estamos al frente, la Guardia Nacional Cristera. Se ha ido transmitiendo los miembros de esa organización, primero los combatientes, luego los hijos, los descendientes de los cristeros, son miembros de esta Guardia Nacional Cristera, y hoy pues me toca a mí. Tenemos un jefe, no está en esa foto, ¿no? Don José Alfredo, todavía vive, tiene 93, 94 años. Él le llamamos el jefe vitalicio. Él es de Jalostotitlán y ya me pidió pues que le ayudara un tiempo porque él ya no podía salir. Entonces me nombraron como jefe de la Guardia Nacional. Pero eso estamos ahorita tratando todavía de recabar todas esas memorias. El padre nos decía ahorita, no se conoce mucho de esto en estos lugares donde hubo cristeros, porque no lo escribieron, porque era el que decía que sabía de eso, a lo mejor lo mataban. Entonces, hoy en día, 100 años después, es parte de la tarea que les pedimos a ustedes, ¿verdad? Investiguen quiénes andaban, entonces, para documentar esa etapa de la historia de México que no se nos ha dado a conocer en la historia oficial en las escuelas, ¿verdad? Perdón. Sí, porque es muy necesario. O sea, en resumidas cuentas, la Guardia Nacional Cristera son descendientes de ellos. Descendientes. Y el problema es que, como dice el licenciado, la gente no sabe. Eso es lo que nos encontramos, es la constante. No saben. Le pido a un sacerdote que me ayude a preguntar, porque sé que en tal lugar nació un general. No, padre, te hace estar equivocando. Ahí no nació nadie de ellos y no sé qué. Nomás para que me digan mentiroso, pregunte. Y al rato me habla, padre, tenías razón. Ahí están los bisnietos del general. Y ya me empezaron a contar una de historias, pero no hablan hasta que el padre les preguntó, sí, el general Victorino Bárcenas, que había sido un zapatista, que había nacido en Tlapala Guerrero, ya sus parientes. Hace 8 días estuvimos en Tabasco y hablando del indio Gabriel, terminando de hablar, padre, nosotras somos bisnietas del indio Gabriel. Y así nos vamos todo el tiempo encontrando cosas. Gracias a Dios este centenario está sirviendo porque se están dando a conocer muchísima información que permanecía oculta. Mismo ustedes, a mí me llamó la atención cuando en la conmemoración que hicieron en el Lindero con Miguel Gómez Loza, la familia que fue a presentar las cosas, a mí me llamó la atención una cosa de Miguel Gómez Loza que presentaron, su silicio. ¿Sí se acuerdan? La nieta, bisnieta, no sé qué era, la señora que estaba ahí, que descubrieron apenas, porque se acababa de morir la abuela, y descubrieron muchas cosas de Miguel Gómez Loza, y entre otras cosas, a mí me impactó que encontraron un silicio de Miguel Gómez Loza. O sea, hacía penitencia permanente por México. Y ahí viene la reliquia del beato Miguel Gómez Loza. Y ahí, miren, el que está con una X así como roja, él es el general José Gutiérrez. Está tomando la bandera otro señor, yo no ubico quién es el que está tomándolo ahí, pero el que sigue es don Aurelio Acevedo, el que publicó la revista David. Jan Meyer le tenía una grande admiración a él. Si uno lee el David, son 8 tomos ahora, cuando llega a México los contacta y hay una inserción en una revista donde piden que quien pueda ayudar a un joven académico que acaba de llegar a México, académico francés, o sea, Jan Meyer apenas va a hacer sus 3 tomos de la Cristiada. Y a partir de ahí hay una amistad muy grande. Cuando muere Aurelio Acevedo, hay una carta en el último número del David, una carta de Jan Meyer donde expresa su admiración y gratitud a don Aurelio, aquel hombre de Valparaíso, Zacatecas, que luchó incansable para que la historia de la cristiada no se perdiera. Y aquí es otra foto de otro tiempo, y ahí está el mismo general, que tiene algo en la mano como unas hojas, unos papeles, es el general José Gutiérrez, que en gloria de Dios ellos son los que iniciaron con esto de la guardia y que se está expandiendo porque cristeros hubo en casi todo el país. Donde hubo gente que amara a Dios, hubo cristeros.
Porque recuerden, y con esto termino, solo se defiende lo que se ama. Solo se defiende lo que se ama. Porque nos han criticado, ¿no? Son fanáticos, son esto, ¿no? Solo se defiende lo que se ama. No amas, vas a encontrar pretextos para no servir, para no luchar. Solo el que ama. Por eso decía hace un momento, o sea, esto que arreglaron todos los hermanos, ¿qué muestra? ¿Amor o no? Arreglaron muy bonito, habla de trabajo, habla de esfuerzo de ellos. Todo esto habla del amor que los hermanos de aquí, de Cuautlancingo, tienen por Dios. Que los mártires cristeros nos inspiren en nosotros para que, amando a Dios como Él se lo merece, un día podamos alcanzar el cielo.